Agradece que hoy he decidido tener clemencia, porque de otro modo ya te habría arrancado la lengua. Iván Archibaldo se creía el más imponente, convencido de que nadie podría contra él. Sin embargo, cuando Harfush logró capturarlo, lo sumió en una pesadilla indescriptible. ¿Hasta dónde llegaron las torturas? Quédate hasta el final y descubre toda la verdad. Durante meses, Harfush y su equipo más letal trabajaron en sigilo para seguir los pasos de Iván Archibaldo. Con información recopilada de infiltrados y operativos previos, lograron identificar una ubicación estratégica en las montañas de Sinaloa, un refugio cuidadosamente resguardado por un ejército de guardaespaldas y tecnología de punta, diseñada para detectar cualquier amenaza externa. No obstante, la determinación y astucia de Harfush eran inquebrantables. Sabía que esa era su mejor oportunidad para atrapar al hombre al que había jurado destruir. El operativo inició en plena madrugada. Un equipo de élite de fuerzas especiales avanzó con sigilo por el terreno escarpado que rodeaba la propiedad. Con la precisión de un mecanismo suizo, fueron neutralizando uno a uno a los centinelas, utilizando armamento silencioso y técnicas de infiltración. Mientras tanto, Harfush supervisaba cada movimiento, manteniendo una comunicación constante con sus hombres desde una posición cercana. Cuando finalmente irrumpieron en la vivienda, encontraron a Iván sentado en su despacho, rodeado de documentos y sosteniendo un cigarro. La sorpresa en su rostro fue evidente al ver entrar a Harfush con un arma en la mano y una mirada cargada de una furia contenida. «Vaya, vaya», dijo Iván con una sonrisa que jamás alcanzó sus ojos. «Nunca pensé que te atreverías a venir hasta aquí». Harfush no respondió de inmediato. En su lugar, ordenó a sus hombres que aseguraran a Iván, mientras el resto del equipo registraba la propiedad en busca de armamento, sustancias ilícitas y documentos comprometedoras. Iván no puso resistencia. Parecía más interesado en jugar con la tensión en la habitación, provocando a Harfush con cada palabra. «¿Esto es personal, Omar? Porque lo parece», dijo Iván con voz goteando sarcasmo. «¿Todavía te duele lo que ocurrió hace años? Pensé que ya lo habíamos dejado atrás». Una vez que la propiedad fue asegurada, Harfush ordenó evacuar a todos los presentes, excepto a Iván. Quería un momento a solas con él, lejos de las miradas, de sus subordinados. Cuando quedaron solos, cerró la puerta, dejando que la tenue luz de una lámpara iluminara la estancia. «No tienes idea de lo que acabas de provocar», susurró Harfush, su voz baja pero cargada de una intensidad que llenaba la habitación. Iván, aunque esposado, mantenía intacta su actitud desafiante. «¿Provocar? Por favor, Omar», respondió con una sonrisa burlona. «Tú fuiste quien inició esta guerra. Yo solo respondí». Esas palabras fueron la chispa que encendió la rabia contenida en Harfush. Sin previo aviso, lanzó un golpe directo al rostro de Iván, derribándolo al suelo con un sonido sordo. «Te consideré un hermano», rugió Harfush, su voz quebrada por una mezcla de ira y dolor. «Te di mi confianza y así me pagaste. Mataste a mis hombres, destruiste familias, me traicionaste». Iván, aún en el suelo, escupió sangre y trató de recuperar el aliento. Pero en vez de mostrar arrepentimiento, sonrió con descaro. «Hermano», murmuró con una risa entrecortada. «Nunca fui tu hermano, Omar. Solo eras útil para el negocio. Nada más». Las palabras de Iván fueron gasolina en el fuego de Harfush. Sin pensarlo, se abalanzó sobre él, golpeándolo una y otra vez, descargando años de dolor y pérdida. Cada puñetazo llevaba consigo el peso de los caídos, de las familias destrozadas por la violencia, de los compañeros que había enterrado. «Eres escoria», gritó Harfush mientras sus golpes seguían cayendo sobre Iván, quien apenas podía protegerse con sus manos esposadas. «Todo lo que tocas lo destruyes. Te juro que pagarás por cada vida que has tomado». Cuando finalmente se detuvo, Harfush jadeaba, sus manos ensangrentadas tanto por los golpes como por las heridas en el rostro de Iván. El líder del cártel, ahora apenas consciente, lo miró con ojos entrecerrados. Su altivez estaba quebrada, pero su espíritu aún resistía. «Haz lo que quieras, Omar», murmuró con voz ronca. «No puedes destruir lo que somos.
Siempre habrá alguien más para tomar mi lugar. Harfush lo observó fijamente, su expresión endurecida por el desprecio y la determinación. «Eso es lo que vamos a ver», susurró, antes de ordenar que lo llevaran al sótano. El lugar al que trasladaron a Iván era un sitio oscuro y gélido, diseñado no para el confort, sino para el aislamiento total. Lo amarraron a una silla en el centro de la habitación, sus manos y pies completamente inmovilizados. La única iluminación provenía de una bombilla parpadeante que proyectaba sombras siniestras en las paredes. Harfush entró poco después, cerrando la puerta tras de sí. Su voz, ahora más controlada pero igual de helada, resonó en el reducido espacio. «Este es tu reino ahora, Iván», dijo señalando el lúgubre sótano. «Aquí pasarás los últimos días de tu vida, solo tú y tu conciencia, si es que aún tienes una». Iván no respondió. Estaba demasiado debilitado y, sobre todo, demasiado orgulloso para suplicar. Sin embargo, Harfush no necesitaba palabras. No quería escuchar a Iván, solo asegurarse de que comprendiera la magnitud de su derrota. Antes de salir, se inclinó hacia él, sus ojos clavados en los del prisionero. «Te lo advertí, Iván», susurró con frialdad. «Te dije que no me detendría hasta destruir todo lo que construiste. Ahora mírate, no eres más que un hombre atado a una silla en un sótano. Y créeme, esto es solo el comienzo». Desde el momento en que fue arrojado al sótano, Iván supo que su destino ya no estaba en sus manos. La habitación era pequeña, sin ventilación adecuada, impregnada con un hedor insoportable. El suelo estaba cubierto de mugre, y lo único que rompía el silencio era el correteo de las ratas en las esquinas y el goteo persistente de una tubería rota. «Da gracias a Dios que hoy quiero ser piadoso, porque de otra manera ya te habría arrancado la lengua». Iván Archibaldo creyó ser invencible, convencido de que nadie podría contra él. Pero cuando Harfush logró capturarlo, lo sumergió en un tormento indescriptible. ¿Hasta dónde llegaron las torturas? Quédate hasta el final y descubre la verdad. Durante meses, Harfush y su equipo más letal trabajaron en las sombras, rastreando cada uno de los movimientos de Iván Archibaldo. Con información recolectada de infiltrados y operativos previos, localizaron un escondite en lo profundo de las montañas de Sinaloa. Era un refugio blindado, protegido por sicarios fuertemente armados y tecnología avanzada diseñada para detectar cualquier intrusión. Sin embargo, Harfush, con su astucia característica, supo que esta era su oportunidad para capturar al hombre que había jurado destruir. El operativo comenzó en la madrugada. Un grupo de élite de fuerzas especiales avanzó con precisión milimétrica por el terreno escarpado que rodeaba la propiedad. Como un mecanismo de relojería, neutralizaron a los guardias uno por uno, empleando armas silenciosas y tácticas de infiltración. Harfush supervisaba cada movimiento, dirigiendo la operación desde una posición estratégica. Cuando finalmente irrumpieron en la casa, encontraron a Iván en su despacho, rodeado de documentos y con un cigarro entre los dedos. La sorpresa se reflejó en su rostro cuando vio a Harfush entrar con un arma en la mano y una mirada encendida por una furia contenida. «Vaya, vaya», dijo Iván con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. «Nunca pensé que te atreverías a venir hasta aquí». Harfush no respondió de inmediato. Con un gesto firme, ordenó a sus hombres asegurar a Iván mientras registraban la propiedad en busca de armas, drogas y documentos incriminatorios. Iván no opuso resistencia. Parecía más interesado en provocar a su captor, disfrutando la tensión que flotaba en el aire. Una vez que la propiedad fue asegurada, Harfush ordenó que sacaran a todos los presentes excepto a Iván. Quería un momento a solas con él. Cuando la puerta se cerró, dejando solo la tenue luz de una lámpara iluminando la habitación, Harfush se acercó lentamente. Iván, debilitado por la paliza, no respondió. Su orgullo le impedía suplicar. Pero Harfush no necesitaba palabras. Su objetivo no era escuchar a Iván, sino asegurarse de que entendiera la magnitud de su derrota. Cada día, a la misma hora, la puerta del sótano se abría con un chirrido metálico.
y entonces comenzaba el tormento. Los golpes eran metódicos, diseñados para infligir el máximo sufrimiento sin llegar a matarlo. El hambre y la sed se convirtieron en sus peores enemigos. Apenas recibía agua suficiente para sobrevivir. En lugar de comida, a veces le arrojaban trozos de pan duro, riendo mientras intentaba masticar con los dientes dañados. En una ocasión, lo obligaron a beber vinagre, dejándolo toser y ahogarse con el sabor ácido que quemaba su garganta. La noche era oscura, sin rastro de luna, y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante, solo interrumpido por el apagado del motor y el sonido de las pisadas, firmes sobre la tierra seca. Iván, aún debilitado tras días de tormento, apenas lograba mantenerse consciente mientras lo arrastraban fuera de la camioneta y lo conducían al centro de aquel terreno desolado. Sus piernas, flácidas y temblorosas, se negaban a responderle. Su cuerpo, cubierto de hematomas, era un testimonio de la brutalidad a la que había sido sometido. Uno de los hombres de Harfush se inclinó y dejó caer una linterna, cuya luz iluminó fugazmente su rostro hinchado y ensangrentado. Sin pronunciar palabra, cortaron las cuerdas que ataban sus muñecas y tobillos, dejándolo desplomarse en el suelo como un despojo inerte. La tierra fría y húmeda se mezcló con sus heridas abiertas, intensificando su sufrimiento. Antes de marcharse, uno de los captores le susurró con tono severo. El rugido del motor resonó en la distancia mientras la camioneta desaparecía, dejándolo solo en la penumbra. Horas después, una llamada clandestina, hecha desde un número desconocido, alertó a los hijos de Iván sobre su paradero exacto. La voz en el teléfono no dio explicaciones, pero el mensaje era claro. Su padre estaba vivo, aunque en estado crítico. La noticia se esparció rápidamente entre los círculos cercanos a la organización y un pequeño convoy fue enviado de inmediato para recuperarlo. Cuando llegaron al baldío, lo hallaron tendido boca arriba, con los ojos abiertos pero vacíos, como si su mente estuviera atrapada en un laberinto de recuerdos imborrables. Su cuerpo, una sombra de lo que alguna vez fue, yacía en la indiferencia gélida de la noche. «Papá, estamos aquí», susurró uno de sus hijos, arrodillándose junto a él con la voz quebrada por una mezcla de alivio y angustia. «Te llevaremos a casa, todo estará bien». Iván no respondió de inmediato. Sus labios secos y agrietados apenas lograban moverse, y, cuando finalmente pudo articular palabra, su voz fue poco más que un susurro. «No aquí. Vámonos. Ahora». Después de pronunciar aquellas palabras, cerró los ojos nuevamente. El trayecto de regreso al refugio de la familia Guzmán transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por la respiración entrecortada de Iván. Una vez allí, fue conducido a una habitación privada, donde un médico comenzó a atenderlo de inmediato. Las heridas externas eran numerosas, pero lo que más preocupaba a quienes lo rodeaban era su estado mental. Aunque mantenía los ojos abiertos, su expresión permanecía distante, como si aún estuviera atrapado en aquella celda oscura donde había enfrentado no solo la furia de Harfush, sino también los límites de su propia resistencia. Hizo una pausa y cerró los ojos, como si revivir esos momentos le causara un dolor insoportable. Sus hijos intercambiaron miradas de impotencia, incapaces de concebir el sufrimiento que había atravesado. Con cada palabra, el ambiente se volvía más denso, como si el peso de su testimonio ahogara el aire en la habitación. Iván describió las palizas diarias, los momentos en que creyó que su cuerpo no soportaría más, y las humillaciones a las que lo sometieron. El vaso de vinagre que le hicieron beber mientras se burlaban de su agonía. La falta de alimento. La sensación de completa indefensión. Su voz se quebró al recordar cómo había intentado mantenerse firme, pero el dolor físico y psicológico habían sido una tortura insoportable. Las palabras de Iván fueron como una daga para quienes lo escuchaban. Para sus hijos, ver a su padre, el hombre al que siempre habían creído invencible, reducido a semejante estado de vulnerabilidad, era insoportable. Uno de ellos, incapaz de contener su rabia, se levantó y golpeó con furia la pared. Pero Iván, con una inquietante serenidad,
alzó una mano para detenerlo. A pesar de su estado maltrecho, era evidente que su odio hacia Harfush no había menguado. Al contrario, había crecido. Para Iván, este episodio no era solo una derrota personal, sino un recordatorio de que su guerra contra el Estado y, en particular, contra Harfush, estaba lejos de haber terminado. Aunque su cuerpo estaba destrozado, su mente ya comenzaba a diseñar el siguiente movimiento. Sabía que Harfush había cruzado una línea, y esa línea lo obligaba a responder. No lo haría de inmediato, porque necesitaba tiempo para sanar y reagrupar a sus hombres. Pero lo que era seguro es que la guerra entre Iván Archibaldo y Omar García Harfush estaba lejos de llegar a su fin. Harfush creyó haberlo advertido, pero Iván estaba decidido a demostrar que nadie, ni siquiera el hombre que lo había humillado, podía frenarlo para siempre. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a que nos regales un me gusta y te suscribas, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para seguir creando más contenido como este.